¿Por dónde empezamos? Por el principio. A ver, primera cosa importante, respetar la tendencia alimentaria de la persona que tienes delante. Es decir, que si hay alguien que es vegano, pues se respeta que sea vegano. Si es vegetariano, se respeta. Y si es omnívoro, pues se respeta. Eso es lo primero que hago yo. Entonces yo me adapto a su primera elección. Otra cosa es que a veces te lo ponga más fácil o menos fácil en función del patrón que tengan de tendencia. Pero lo primero es eso. Primera cosa elemental, la dieta, sea omnívora, sea vegetariana o sea vegana, se tiene que basar en vegetal. Es decir, la pirámide nutricional tiene que ser abajo el vegetal. Eso quiere decir frutas, verduras y hortalizas principalmente. Y cuanto más variedad de color, mejor. Y más variedad de vegetales, mejor. Por dos motivos. Una, porque te va a permitir mayor cantidad de antioxidantes, mayor cantidad de polifenoles diferentes, por lo tanto, ayudas al estrés oxidativo por vía externa, es decir, la vía de los antioxidantes. Con el ejercicio vas a trabajar mucho la vía endógena y con la alimentación vas a trabajar la vía exógena, con lo cual les cargas mucho a la mitocondria y eso pues, mejoras la vía oxidativa. En segundo lugar, porque vas a permitir mucha variedad de vegetales y eso te va a permitir mejorar mucho la microbiota. A mejor esté la microbiota, mejores señales de ácidos grasos de cadena corta, con lo cual el sistema nervioso mejora mucho, con lo cual el efecto tóxico que hacen muchos quimioterápicos mejora. En tercer lugar, porque la microbiota mejorada va a hacer que el sistema inmunológico esté más tranquilo, tenga menos carga de trabajo y, por tanto, se pueda dedicar más a lo que tiene que ir y no estar pendiente de otras cosas. Le generas menos inflamación sistémica, por lo tanto, también mejoras el contexto inflamatorio y todas esas señales te van a acabar mejorando el paso de M1 a M2, por tanto, el contexto inflamatorio que explicaba Adri o el contexto inflamatorio del cáncer te va a mejorar. Entonces, por ahí me parece que eso es una cosa fundamental. El segundo lugar, cosa que creo que es muy importante en estas situaciones, es la cantidad de proteína que se mete. Por tendencia, se suele recomendar niveles de 0,8 gramos por kilo de peso. Eso es infradosis en una persona de estas características y menos si quieres ganar masa muscular. Estamos hablando de que mínimo 1,4 gramos por kilo de peso tienes que meter como mínimo. Y tienes que asegurarte que si estás en fase de caquexia o sarcopenia o cosas de este tipo, necesitas intentar introducir un superávit calórico porque si no el ejercicio físico no se va a transformar en músculo. Es imposible que el músculo crezca si no hay superávit calórico, con lo que en estas situaciones hay que incrementar. Además, como hay mucho estrés metabólico por el cáncer, ya de base el metabolismo basal es más alto, con lo que ya hay un consumo energético más alto, lo cual quiere decir que ya cuando hacemos cálculos de fórmulas, a la hora de ver el gasto energético total de la persona, ya introducimos unas variables que están vinculadas al hecho de tener un cáncer activo, en el que ya de base incrementas la cantidad calórica que tiene que comer la persona, si no quieres que pierda peso y a la vez, si quieres ganar masa muscular, tienes que superar esa carga. ¿Qué pasa? A veces, y más cuando están en quimioterapias, como tienen muchos problemas digestivos, ahí es un poco lo que a veces cuesta. Entonces ahí tienes que buscar formas de introducir grandes cantidades de calorías, a veces haciendo ingestas pues, en formas de purés o en formas de este tipo, a veces les afectan mucho las mucosas, tienen mucositis y cosas de este tipo, que dificultan mucho la ingesta de alimentos con mucha carga. Tipo, pues no toleran muy bien a veces arroces integrales y cosas de este tipo, que te aportan muchas cosas positivas, pero son difíciles de tolerar en ese momento digestivo. Entonces, por ahí esa es otra de las cosas clave. Y otra de las cosas clave que me parece es el tipo de ácidos grasos. Ahí sí que, por ejemplo, en dietas omnívoras el pescado ofrece un beneficio que en dietas veganas, por ejemplo, pues cuesta un poquito más y por eso a veces tienes que optar por algunas suplementaciones concretas para llegar a ciertos ácidos grasos que cuesta conseguir con una dieta vegana y más en esos contextos digestivos que hablo, ¿no? Y por ahí, pues el pescado sí que ofrece una serie de cosas que me parecen importantes. Desde ahí, el colesterol sería una historia para hablar de él si quisiera en un seminario solo, pero te diría que el colesterol LDL principalmente sube por estrés oxidativo. El LDL en ciertas circunstancias, especialmente cuando se satura el superóxido dismutasa endotelial, es cuando el cuerpo intenta incrementar el LDL para intentar compensar ese exceso de estrés oxidativo. Entonces, en estas situaciones es muy fácil que suba el LDL porque hay mucho estrés oxidativo. Entonces, el hecho de trabajar las vías endógenas de radicales oxidativos, que hablamos del superóxido dismutasa, hablamos de glutatión peroxidasa, hablamos de ácido úrico, hablamos de coenzima Q10, hablamos de estos que son endógenos,
En esas situaciones el ejercicio te va a mejorar mucho y la alimentación tal como la planteas ya te va a trabajar un poco en esa vía. Es decir, es más problemático para el colesterol el estrés oxidativo que el hecho de comer colesterol, por ejemplo, en forma de huevo. Es decir, indudablemente, además, hoy en día creo que no hay ninguna duda en que el huevo no sube el colesterol, por mucho colesterol que tenga, porque tiene un metabolismo que es bastante más complejo que el simple hecho de qué cantidad de colesterol introduzco. ¿Qué pasa? Que muchas veces en los estudios en nutrición pasa algo y es que solemos meter las cosas en el mismo paquete. Es decir, metemos en el mismo paquete un huevo que un alimento ultraprocesado con altas cantidades de grasa. Entonces decimos, y las grasas son malas. No, no, claro, es que no tiene nada que ver un huevo, que sabemos que no te sube el colesterol a comerte una salchicha Frankfurt. Que ahí es donde te genera... ¿Por qué la salchicha Frankfurt sube? Porque, entre otras cosas, te genera mucho estrés oxidativo. 2, porque afecta mucho el endotelio, y como afecta mucho la capa íntima del endotelio, básicamente lo que se llama el glicocálix endotelial, al romper el glicocálix se produce mucho estrés oxidativo. Y entonces ahí es lo que hace que el colesterol tenga tendencia a dispararse. Entonces, creo que muchas veces en los estudios hay un problema de no analizar exactamente qué alimentos estamos hablando, cuando hablamos de ciertas cosas a nivel alimentario, no distinguirlas entre alimentos ultraprocesados y alimentos que serían más una comida de verdad, ¿no? Entonces ahí, por eso muchas veces se encuentran este tipo de dicotomías o este tipo de cosas, ¿no? Y esto es un poco el resumen. Soy breve. Sí, No, o sea, quiero decir que si la persona no quiere comer carne, no hay ninguna problemática. Tú puedes llegar a proteínas sin problema, pues no hay problema en que no coma carne. O sea, no es obligatorio ni imprescindible. Ahora, que alguien con cáncer coma carne de verdad va a ser un problema. Hasta hoy no hay evidencia de que eso sea así. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los estudios en los que se dice, uy, es que la carne roja, es que no distinguimos entre un salami y un bistec de ternera de calidad. No hay esa diferenciación. Y lo metemos todo en el mismo paquete. Todo es carne roja. No, es que no tiene nada que ver. No tiene que ver ni nutricionalmente, ni en el procesado del alimento, ni las sustancias que se le introducen extras. Es que no tiene nada que ver. Y el problema es que los estudios casi siempre se meten en el mismo paquete. De hecho, hoy en día la OMS ha incrementado el consumo de carne roja a la semana. Es decir, estaba recomendando 2 y desde hace unos años ya recomienda 3, hasta 3 veces a la semana. Es decir, 3 kilos. Es decir, ahí creo que todavía hay cierto punto de controversia que hace falta aclarar quizá con estudios diferenciadores, quizá con estudios mejor diseñados, de más tiempo y demás. Porque un alto porcentaje de los estudios hechos son de tipo observacional, en el que llaman por teléfono y te preguntan qué haces tú. Es muy difícil hacer un comparativo en un estado de alimentación. Es que esa es la dificultad que tiene la nutrición. Esa es la dificultad que tiene. Pero claro, el método científico es lo más perfecto que tenemos para estudiarlo. Claro. No podemos hacer un estudio... Ese es el gran problema que se tiene en nutrición. ¿Por qué hay tantos libros? Tú vas a una librería, tú vas a la casa del libro y te encuentras 75 libros que te hablan sobre nutrición. No es lo que dice todo el mundo. ¿Por qué hay tantas dietas? Porque ninguna funciona. Bueno, y porque es al final el agujero negro que tiene la ciencia en la nutrición, que al final tú no puedes hacer diseños bien controlados, tú no puedes hacer una tortilla de patatas placebo, por ejemplo. Entonces, al final eso te condiciona. La vegana no es... Eso te condiciona. La tortilla vegana no es placebo. Sí. Claro, pero ¿cuánto tiempo puedes controlar esto? O sea, ¿cuánto tiempo puedes tener toda una persona Sí, pero claro, son de una semana, son de 3 semanas. Es que aquí no te da tiempo a generar suficientes cambios profundos como para valorar cuál es el impacto que tendría. Este es el problema. Y este es el gran problema que hay en nutrición. Me ha parecido una mierda. Por eso hay tantas vertientes y hay tantas cosas. Ha sido una mierda. Solo vale la pena el minuto de... No, tranquilo. El Fonso habla.